Bienvenidos a Entrevistas, este programa hecho por nosotros, alumnos de la carrera de locución del ISET 18, donde hoy estaremos abordando el tema de la mujer en el periodismo rosarino. Mi nombre es Julián Barrios y hoy estoy con Nilda Brest. ¿Cómo andas, Nilda? Muy bien, bienvenido. En medio de esta investigación estuvimos recordando nombres y buscando, y entre ellos salieron dos nombres muy importantes. Uno es el de Nora Lagos y el otro es el de Alicia Fernández. Vamos a estar hablando más adelante sobre ellas. A partir de esto, hicimos un informe, acá mis compañeros Santiago Alarcón y Elín Simoncini, y pasamos con ellos. ¿Cómo están, chicos? Gracias, Julián. Bien, como vos decías, el periodismo en Rosario y en toda la Argentina fue un territorio dominado por hombres, en donde las redacciones y los prejuicios relegaban el papel de la mujer a segundo plano. Pero hubo mujeres que se animaron a romper con esas barreras y a generar nuevos caminos para lo que hoy sería el periodismo que estamos viviendo y experimentando. Entre ellas podemos mencionar a Nora Lagos, también estamos hablando de Alicia Fernández, dos de las personalidades que han marcado la trayectoria del periodismo y el papel de la mujer aquí en la ciudad de Rosario, separadas por una brecha de tiempo, pero que también han afrontado distintas barreras y distintas piedras que han tenido que atravesar a lo largo de este camino. Por eso le queremos dedicar también parte de este informe a ellas. Vamos al informe para conocer un poco más sobre ellas. Nora Lagos nació en 1920 en una familia estrechamente ligada al periodismo. Era bisnieta de Ovidio Lagos, fundador del diario La Capital. En 1953, con tan solo 33 años, asumió la dirección de ese medio, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un cargo de semejante responsabilidad. Su paso por la dirección fue breve pero intenso, con un estilo marcado por sus convicciones políticas y sociales. Imprimió una mirada propia en un diario con una larga tradición. Sin embargo, tras el golpe de Estado de 1955, fue apartada por decisión de su propia familia y desde entonces sufrió persecución, cárcel y exilio. Pese a ello, no abandonó nunca su vocación. Continuó escribiendo en publicaciones clandestinas como La Argentina y Soberanía, pagando un alto precio personal. La invisibilización posterior fue doble. No solo fue castigada por el poder político, sino también silenciada en la historia oficial del diario familiar. Su nombre quedó borrado durante décadas de los relatos sobre el periodismo local, y recién en los últimos años su figura comenzó a recuperarse gracias a proyectos de memoria y al trabajo de investigadores y documentalistas. Para esta ocasión conversamos con María Langui, productora del documental premiado ¿Dónde está Nora Lagos? Nora Lagos fue la primera y única directora del diario La Capital de Rosario. Era bisnieta de Ovidio Lagos, nace en 1920 y en el 53 se hace cargo del diario. Ella vivía en Buenos Aires, viene a vivir acá a Rosario con la familia para hacerse cargo del diario. Ella militaba en el peronismo y bueno, se dice que Perón le ofreció hacerse cargo del diario porque en esa época había una pelea entre el peronismo y los diarios, y entonces ya habían expropiado diarios y entonces parece, no se sabe bien, que Perón le ofrece a ella, por ser Lagos, por ser la bisnieta de Ovidio Lagos, que fue el que creó el diario, hacerse cargo del diario. Ella se hace cargo del diario durante 2 años, milita muchísimo, el diario pasa a ser antes era súper reaccionario y en esos 2 años, se labura muchísimo en cuanto al acercamiento del diario, de la editorial del diario a los sectores populares. Ella estaba casada con Hugo McDowell, fue el padre de sus primeras 2 hijas, que era guionista de cine y que ya había hecho varias películas con Homero Manzi y por ejemplo Hugo McDowell se hace cargo del suplemento cultural de La Capital en esos 2 años.
Bueno, cuando viene el golpe a Perón en el 55, también la voltean de la dirección del diario a Nora. Bueno, ahí ella empieza a sacar unos periódicos clandestinos, porque había un decreto que no se podía hablar durante la dictadura, de que no se podía nombrar a Perón o a Evita, por eso eran clandestinos. Uno que se llamó La Argentina, después otro que se llamó Soberanía. Bueno, por eso fue perseguida, encarcelada, estuvo presa 3 veces. Una de las veces logra escapar a Paraguay con una nueva pareja que ella tenía, que se llama René Bertelli, se llamaba, con el que tiene su tercer hijo. Bueno, ella vuelve después del exilio de Paraguay. Durante el exilio de Perón trabaja, milita para la vuelta de Perón. Bueno, cuando vuelve Perón, Nora ya no la dejaron ni volver a entrar al diario, jamás, y ella va a Ezeiza a buscarlo a Perón, y al poco tiempo fallece. Ella tenía 55 años cuando fallece. Nada, es una mujer que ha sido silenciada, su historia, su protagonismo en la historia de Rosario, justamente por lo que ella representaba. Entonces, como que se dedicaron a no dejar ni rastros de la existencia de Nora. Por ejemplo, era la única directora del diario La Capital que nunca había tenido una placa dentro del diario. Y bueno, y con mi socia Judith Bataglia, que siempre trabajábamos relatos sobre mujeres rosarinas, como fue Mary Terán, y que también habían quedado silenciadas, nos pareció que la historia de Nora había que contarla y que las nuevas generaciones tenían que saber que había habido una directora de este diario tan importante para la ciudad, lo que había hecho, su participación política, que bueno, por eso decidimos hacer ¿Dónde está Nora Lagos? En el 2023. Fui la productora del documental, es un documental de 1 hora que ganó un concurso a nivel nacional para ser filmado. Estaba hasta hace poco colgado en Canal Encuentro, si lo quieren ver, ¿Dónde está Nora Lagos?, que es un documental que recrea su vida y que la hija Nora Paloma Macías, que es mi tía, cuenta la historia de su madre conjuntamente con su hija, es María Laura de Santis, que está buscando las huellas de su abuela. Ella no la conoció porque Nora se muere en septiembre del 75 y la nieta nace en diciembre del 75. Así que bueno, es un recorrido por la gente que la conoció a Nora, su familia, sobre la historia de Nora Lagos. Bueno, además de que somos militantes, había sido una figura que había militado mucho para el peronismo y que bueno, que eso había tenido un montón de consecuencias en su vida personal, y la militancia de estas mujeres que le costaron su vida personal, su vida profesional, no estaba en los anales de la historia. Entonces, bueno, siempre habíamos querido hacer algo con la vida de Nora y bueno, ganamos este concurso a nivel nacional, que se llamó Renacer, y con eso pudimos hacer la película. Y cuando estrenamos la película, que la estrenamos en la sala como una van premier, para invitar a todos los que habían participado y a todos los familiares de Nora, pudimos en ese evento ponerle la placa que ahora está en el diario La Capital, de esos 2 años que ella fue directora de La Capital entre el 53 y el 55. Así que bueno, fue como un acto de justicia, además de la película, que se la reconociera dentro de ese lugar en el cual ella fue tan importante. Muy injusto que no tuviera, como tuvieron un montón de otros, su placa diciendo que ella había sido directora del diario. A diferencia de Lagos, Alicia Fernández desarrolló su carrera en democracia, aunque no estuvo exenta de obstáculos. Apasionada por el deporte desde joven, se convirtió en la primera periodista deportiva de Rosario, en una época en la que ese ámbito estaba reservado casi exclusivamente para los hombres. En sus comienzos recibió respuestas desalentadoras, como cuando buscaba trabajo: aquí no hay lugar para mujeres.
El fútbol y la cobertura deportiva eran vistos como un espacio masculino, y ella debió enfrentarse a la desconfianza y al machismo cotidiano de redacciones y de transmisiones. Con perseverancia logró abrirse caminos. Escribió en libros, trabajó en la radio y en la televisión, cubrió tanto el deporte profesional como el amateur, y se convirtió además en docente y referente para las nuevas generaciones. Su reconocimiento oficial, como el que recibió por parte del Consejo Municipal de Rosario, no solo reivindica su trayectoria personal, sino que también simboliza el ingreso definitivo de la mujer al periodismo deportivo. También para esta ocasión recurrimos a recortes de dichos de Alicia Fernández. Bueno, y me formé con muchos chicos que luego llegaron a primera división, es decir, llegaron a la primera del periodismo de Rosario y muchos con trascendencia nacional. Así que sí, yo fui la primera periodista deportiva mujer en este área, ¿no es cierto? Y la primera socia del Círculo de Periodistas Deportivos y también la primera dirigente. Historias muy, muy ricas, inolvidables, que el otro día, a propósito de ese día, intercambiábamos saludos con otros colegas y todos, ¿no?, sienten el orgullo de pertenecer o haber pertenecido a dicho lugar. Fui, soy y seré por siempre docente de enseñanza primaria y me retiré ya como por jubilación hace algunos años de la docencia primaria, la cual amé, pero en paralelo pertenecí 30 años al Instituto Superior de Periodismo General San Martín, que ya no dicta más sus clases de periodismo integral y deportivo y locución. Cerró la institución a esa carrera, continuó con otras, pero esa carrera que abarcó 30 años culminó su ciclo y yo ingresé con la inauguración de la misma y me fui con el cierre de la misma en plena pandemia. Pero para mí la educación y la enseñanza, me gusta transmitir el conocimiento y todo lo que yo a lo largo de 50 años de periodismo y educación pude conocer, aprender, porque se sigue aprendiendo todos los días y me encanta esa interrelación con los jóvenes. Amo el estar con la juventud. Tal es así que los equipos periodísticos que integro atraviesan todas las edades, pero yo me siento muy, muy cómoda con los jóvenes. Las historias de Nora Lagos y Alicia Fernández muestran dos dimensiones de la misma lucha. Lagos se enfrentó a la censura política y el silenciamiento de una época autoritaria, mientras que Fernández tuvo que combatir los prejuicios sociales y culturales que relegaban a la mujer a un segundo plano. Ambas, cada una a su manera, rompieron esquemas y abrieron puertas que antes estaban cerradas. Hoy, el periodismo en Rosario y en Argentina es otro. La presencia femenina en redacciones, programas deportivos, dirección de medios y transmisiones es mucho mayor que en el pasado. Las carreras universitarias y los institutos de periodismo formaron generaciones enteras de mujeres que ya no aceptan quedar relegadas. Existen políticas públicas que impulsan la equidad y los movimientos feministas lograron visibilizar las desigualdades persistentes. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron. Todavía son pocas las mujeres que ocupan los principales puestos de decisión. Persisten las brechas salariales y los estereotipos de género siguen presentes en muchos medios. Espectacular informe, chicos, muchísimas gracias. Y ahora vamos a estar pasando con Nilda a la entrevista a Nicole Murelli, una periodista deportiva. Gracias, Julián. Me encuentro con una periodista deportiva de la ciudad de Rosario. Nicole Murelli, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Nilda, ¿cómo va? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, referente de la ciudad de Rosario, muy joven ella, y nos va a contar un poco de su recorrido.
Nicole, ¿cómo ves la participación de la mujer en el periodismo rosarino? Bueno, en Rosario creció un montón en este último tiempo. Hay muchas chicas que están estudiando no solamente periodismo, sino también periodismo deportivo, que es a lo que yo me dedico. Y gracias a todas las chicas que se sumaron, también crecí en lo profesional, ¿no? Porque me ayudó a que tenga más colegas o que quizás me ayuden también a la hora de trabajar. Y creo que el periodismo de Rosario creció muchísimo en ese sentido Como un para. colectivo que tiene fuerza y va tomando Exactamente, más. exactamente. Un colectivo de mujeres que quizás a la hora de trabajar tengamos más contacto, más eventos para cubrir, algunos, bueno, trabajos que surgieron que quizás 5 o 6 años atrás no pasaba. Claro, yo me imagino esto, ¿no? Como que, bueno, hay chicas, entonces vamos las chicas Tal de cual. acá. Que antes no pasaba, antes decíamos es un ámbito donde hay varones, Sí. solamente hombres, entonces no nos animábamos. Entonces eso es como tu punto de partida. Sí. ¿Por qué elegiste la carrera? Es una historia muy loca porque estaba en la escuela en quinto año, perdón, de la secundaria y tuvimos una materia de orientación laboral y todos no sabían que iban a estudiar, estaba el viaje de estudio, viaje de Sí, sí, a esa Bariloche. edad es un poco difícil Sí. no tenerlo en claro. Sí, tal cual. Y bueno, entonces empecé a indagar, estaba por veterinaria y después el periodismo, porque yo fui siempre de redes sociales, fotos, televisión. Entonces veía pocas chicas en lo deportivo y dije, bueno, ¿por qué yo no podría estar detrás de la televisión? ¿O por qué ella sí y yo no? Entonces Ya te visualizabas, ¿no? me visualizaba, sí, sí, la verdad que sí. Y sobre todo en el fútbol. Si bien me gustan todos los deportes, veía que no había chicas en el fútbol o que quizás era una entre un montón de varones. Volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, Un deporte que siempre fue de varones y sí. que hace un tiempo a esta parte se está viendo más el colectivo femenino. Sí, 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 tal cual. Y aparte eso ayudó para que yo también pueda crecer. Y bueno, decidí desde un momento a otro decir, bueno, me anoto y terminé la escuela y fui directamente a estudiar y la verdad que no lo dudé, no me arrepiento, nunca estuvo en duda seguir estudiando periodismo deportivo y aparte ayudó también que mi familia son futboleros, entonces el deporte siempre estuvo en la familia y eso también ayudó a que el día de hoy me dedique a esto. Genial. Qué linda historia, porque, bueno, en cada familia es muy particular, ¿no? Por ejemplo, la mía es por el lado de la danza, del canto, Ujú. por tu lado es el deporte, entonces eso te dio como la base, ¿no? La fuerza. ¿Hay Sí. alguna experiencia que quieras contarnos negativa, no sé, tuya o de alguien de tu grupo, alguna cosa que haya vivido fea, ¿no? Porque no todo es color de rosa. Ujú. En este transitar, ¿no? Sobre un Sí. medio entre hombres, ¿no? Si querés contarnos alguna experiencia que no te haya gustado mucho. No sé si hay una experiencia negativa, sí hubo algunas actitudes de colegas que no he conocido nunca y que quizás se pasaban un poco de la raya por decir, bueno, esta es chica, esta es una mina que está ingresando en el periodismo y por qué ella, o bueno, no entiende nada de fútbol, o por qué está hablando de fútbol, pero eso sería lo negativo en ese caso, pero lo positivo es que yo tengo una personalidad que como que no me importa mucho lo que digan los demás, sea mujer o sea hombre, porque también está la crítica de la mujer, ¿no? Así que es peor a En veces. las redes sociales es un montón, es decir, bueno, ¿por qué ella está hablando de fútbol y no un especialista de 40 años en la carrera? Y me ayudó mucho a tener esa personalidad de decir, bueno, ¿por qué? Si tal persona me dice tal cosa, no me tiene que importar, yo tengo que seguir haciendo lo que me gusta porque me decidí a estudiar esto y sabía lo que iba a hacer, sabía el ámbito en el que me iba a meter, entonces dije, bueno, no importa, yo le doy para adelante, lo negativo siempre va a estar, el comentario malo, por así decirlo, sobre todo en las redes sociales, Ujú. siempre va a estar, pero es cuestión de seguir demostrando que puedo, obviamente, que no soy alguien que me tiré a estudiar periodismo porque sí. Es porque quiero y me gusta comunicar. Sí, de una manera hacerte respetar lo Ujú. que vos sentís y ese desafío continuo de decir, bueno, a pesar de, sigo, ¿no? Sí, 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 tal Bien. cual. Nicole, ¿te encontrás más, cómo decirte, cómoda en las cámaras, afuera?
con la gente, estás recorriendo canchas de fútbol en medio de, ya volvemos a Sí. esto de rodeada de hombres en ese ámbito. ¿Dónde te sentís más cómoda? No tengo una preferencia, me gusta el estudio detrás de cámara, adelante de la cámara y también en las canchas, porque me gusta hacer de todo. Hay gente que te dice, no, a mí me gusta estar en la calle y no me gusta el estudio de televisión o lo que sea, pero a mí me gusta hacer de todo, estando detrás de cámara, como te dije, adelante de la cámara, contando, en la cancha. Me gusta también sociabilizar con la gente, con los hinchas. Eso te da como otra experiencia, ¿no? El Sí, vivirlo. es otra Que no te cosa. la cuenten, vos lo vivís y lo Sí, percibís ahí, es ¿no? otra cosa, es imposible comparar los dos ámbitos, porque el estudio tiene a tus colegas que están con vos y después en la cancha te encontrás de todo, familias, chicos, chicas, abuelos, historias, te encontrás un montón de historias y con eso también me quedo, así que me gusta hacer las dos cosas. Genial. Sí. ¿Y qué referente periodista estoy hablando? ¿Qué referente tenés? ¿Por qué decidiste elegir esta carrera? Si tal vez alguna periodista que haya tomado, digamos, como ejemplo, ¿no? Ujú. Para poder seguir. En su momento, cuando empecé a estudiar, era Alina Moine y Ángela Lerena, que eran las primeras. Cuando arranqué a estudiar, ya era más Morena Beltrán, que también es súper conocida dentro del periodismo. Bueno, después hay un montón de otras mujeres que crecieron muchísimo en este último tiempo. Bueno, tenés a Ale Martínez en Fórmula 1, a Florencia Andersen también, que sabe un montón de Fórmula 1, y que son chicas que en algún momento no eran conocidas y que ahora sí, por el tema de los medios de comunicación. Pero sí, esas fueron mis primeras referentes, por eso yo me decidí a estudiar y era lo que te decía antes, ¿no? De por qué si ella está y yo no. A mí me encanta el tema de mostrar, de comunicar, así que por eso me decidí. Bien. Bueno, la última te hago, Nicole, y te agradezco la visita y tu generosidad. ¿Qué le dirías a alguien que esté por estudiar periodismo? Dentro del periodismo, si se van a animar, yo creo que lo primero que le digo es 24/7. ¿Por qué? Porque tenés que estar informado, tenés que estar estudiando un montón, no solamente en el periodismo deportivo, porque en lo deportivo yo te digo que me siento y capaz estoy 3 horas mirando un partido de fútbol o 2 partidos de fútbol, por ejemplo. Y en el periodismo, si haces política, también todo el tiempo Dedicación. leyendo, dedicación. Creo que es dedicación, tiempo y 24/7, como siempre lo digo, y que si están en duda, anímense. A lo sumo, si no te gusta, lo puedes dejar, obviamente, pero está bueno comunicar. Hoy creció un montón el periodismo, no solamente es la tele y la radio, tiene un montón de otras aristas. Bueno, creció mucho el streaming, que eso también ayuda. Ujú. Así que bueno, los que quieran estudiar periodismo, que se animen y que es solamente dedicación y tiempo para esta carrera que no es solamente hablar delante de una cámara, sino que también tenés mucho trabajo detrás de estar sentado leyendo, investigando, bueno, instruyéndote en el periodismo. 24/7, como Sí, dijiste sí, vos. literal. Te agradecemos, Nicole. Nicole Gracias. Murelli estuvo con nosotros. Volvemos al piso. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que el programa de hoy fue hecho por alumnos del ISET 18 de la ciudad de Rosario, de la carrera de locución segundo año. Muchas gracias, Lilu. Muchas gracias, Santi. Gracias. Y tenemos agradecimientos para el personal del Teatro de Empleados de Comercio. También agradecemos a Nicole Murelli y a María Langui por su participación. Hasta la próxima.